Katia estaba sentada en su puesto de trabajo y se quedó dormida al notar el cambio de clima. Siempre tenía sueño. Sonó el timbre y apareció un cliente en el escaparate. Un hombre pidió un bollo de Mikhailovsky y 2 bollos de semillas de amapola. Katia le entregó las compras y volvió a sentarse. A pesar de la simplicidad de su trabajo, Katerina habría preferido pasar todo el día mordisqueando algo enérgicamente. Durante el resto de las horas, la mujer se entretenía reflexionando sobre lo inútil que le había resultado su educación superior. Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar como ingeniera en una fábrica que cerró al cabo de 3 años. Katia pasó varios años asimilando la decepción sobre su futuro, dándose cuenta de que solo en las grandes ciudades la educación tenía valor, en las provincias, solo se necesitaban profesores, y los puestos vacantes ya estaban repartidos entre familiares y conocidos. Así que la chica dejó de ver sentido en sus estudios. Aún así, Ekaterina completó su formación y se convirtió en diseñadora de paisajes. En ese momento, conoció a su futuro esposo. Por entonces, tenía grandes esperanzas, pero éstas tampoco se materializaron. No había muchas personas en su ciudad dispuestas a pagar por especialistas que desarrollaran proyectos de paisajismo para sus parcelas y jardines. La empresa le prometió a Katia que recibirían encargos de la administración municipal o quizás de la región, pero el tiempo pasó y, aparte de algunos pedidos ocasionales, nada se concretó. Ekaterina comenzó a insistirle a Dmitri para que se mudaran a la ciudad regional, pero su prometido estaba muy apegado a sus padres. Se casaron y vendieron la vieja casa de la abuela, sumaron el dinero que recibieron en la boda y pidieron un préstamo. En esa época, Katia no tenía un trabajo formal, y su marido, que no tenía estudios superiores, tampoco aspiraba a conseguir uno. Trabajaba en un almacén gracias a unos contactos que había hecho muchos años atrás. La madre de Ekaterina le consiguió un empleo. Ekaterina probó diversas ocupaciones, incluso trabajó en una escuela, pero como estaba en contra del sistema que, en su opinión, oprimía a los niños, no duró mucho allí. Si alguien me hubiera dicho que iba a desperdiciar 5 años de mi vida, suspiró mientras dejaba el libro, no habría ido a ninguna parte. Hoy en día, todo se puede aprender por internet, incluso inventar cosas. Su padre daba clases de dibujo y su madre trabajaba como médica. Sus padres creían que la ingeniería sería la mejor opción para Katia, así que ella ingresó en el instituto con grandes expectativas. En general, Katia soñaba con adquirir experiencia y continuar sus estudios de posgrado en Moscú, pero pronto tuvo que enfrentarse a la realidad, deliberadamente no quiso quedarse en el instituto para dar clases. Siempre le había interesado la formación práctica, pero sus padres no tenían dinero para enviarla a centros científicos, y contar con una beca en su propio instituto era inútil, ya que los salarios de los profesores no habían aumentado en años. Así, una inventora frustrada se encontraba sentada en su puesto de trabajo, sin saber qué hacer. Tras 15 horas trabajando en la tienda, Katia finalmente encontró un empleo prometedor. Claro, un buen sueldo estaba fuera de discusión, pero al menos estaba contenta con el horario de 8 a 18. Más domingos libres, Katusa, se escuchó desde el otro lado del escaparate. ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? ¿Por qué tan triste? Hola, Kostik, suspiró Katia. ¿Y por qué habría de estar feliz? Probablemente nunca salga de este agujero. Bueno, ya sabes, todo depende de cómo lo mires en serio, respondió su antiguo compañero de clase. El vaso está medio lleno o medio vacío, eso solo tú lo decides. A veces, Ekaterina envidiaba a Kostya. En la escuela, siempre fue un terco, pero su familia vivía con muchas dificultades. Su padre estaba agotado, y sus 2 hermanas mayores se habían marchado a lugares más prometedores, dejándole a él la responsabilidad de cuidar a Elena Alexeyevna, su madre. Kostya, ¿cómo está tu mamá?, preguntó Katia pensativa. Llévale un obsequio. Gracias, dijo él mientras tomaba su pan y un pequeño paquete. Ekaterina, no te desanimes, o la felicidad te estará esperando a la vuelta de la esquina, y no estarás preparada para recibirla. Ojalá pudiera creer en tus palabras, suspiró ella. Si fuera así, tal vez me sacarían de este puesto. El encuentro con Konstantin solo avivó más las heridas que Katia ya tenía. Había decidido que hoy, una vez más, hablaría con su marido.
Estaba casi segura de que él no aceptaría la idea de irse de allí, pero la mujer decidió intentarlo de nuevo. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntó en voz alta. Para empezar, no necesito mucho dinero, definitivamente no. Solo lo suficiente para no tener que preocuparme constantemente por él. No necesito un coche lujoso ni un palacio. Necesito el dinero como una herramienta para vivir, no para tener poder ni manipular a los demás. En cuanto a la familia, continuó reflexionando. ¿Estoy desesperada por tener hijos? No creo que tenga sentido seguir posponiéndolo. He estado casada con Dima por casi 5 años y ya hemos logrado estabilizarnos. Cuanto más pienso en ello, más me doy cuenta de que mi problema no es realmente el trabajo, sino algo más profundo. Es una cuestión de realización personal. Sufro porque no he logrado encontrarme a mí misma. Me doy cuenta de que no estoy viviendo la vida que deseo ni desarrollando mi verdadero potencial. Su suegra solía decirle: es tu culpa. Si hubieras trabajado en la escuela, todo habría salido bien. Pero no, todos están felices menos tú. Crees que eres especial. Katia dejó el libro a un lado y volvió a sumergirse en Internet. Le fascinaban los videos sobre fotosíntesis en frío, campos de torsión y otras teorías que muchos consideraban pseudociencia, pero ella pensaba: si tuviéramos un dispositivo así, no tendríamos que construir peligrosas centrales nucleares. Una pequeña caja en cada patio, y todos tendríamos electricidad. Mientras susurraba estas palabras, comenzó a dibujar algo en un papel. Dame 2 botellas de Darnitsky, escuchó de repente. La voz brusca del cliente la sacó de su ensoñación. Le entregó el pan y le esbozó una sonrisa torcida. No tenía ganas de responder cuando el cliente comentó sobre el alto precio del pan. El pan aquí cuesta tanto como en el extranjero, dijo Ekaterina, encogiéndose de hombros. No tenía ninguna intención de involucrarse en una discusión sobre precios que escapaban de su control. Asumir la culpa no solo era inútil, sino que además empeoraba su estado de ánimo. Cuando el cliente se fue, Katia se sintió abatida nuevamente. Decidió llamar a su marido. Hola, ¿cómo estás?, le preguntó a Dimitri. Estaré tarde, como siempre. No llegaré a tiempo, quizás me retrase un par de horas. Se complicó el envío, respondió él con un suspiro. Tendremos que llevarlo, pensó Ekaterina mientras caminaba. No estaba de buen humor. Si pudiera escapar de esa vida, lo haría sin dudarlo. A pesar del viento, decidió ir a pie, llevando un bocadillo en el bolsillo de su abrigo. Era principios de abril, y aunque el frío persistía, con nieve en algunos rincones, Katia se dirigió hacia el río. Sus manos estaban heladas, pero por alguna razón, se sintió atraída por la orilla. De repente, Kostya apareció, estremeciéndose al verla allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó con sorpresa. Ekaterina lo miró con serenidad y respondió. Ahí lo ves, mostrando su mano. ¿Por qué flota el hielo? Bueno, porque el agua se expande al congelarse y se vuelve más ligera, contestó Katia al instante. ¿Y por qué se expande?, insistió Kostya con un suspiro. Nadie lo sabe con certeza, admitió. Nadie ha visto cómo las moléculas de agua se reorganizan en un patrón cristalino. Solo ocurre en un instante, y de repente, ya no es agua, sino hielo. ¿Esto es vital para ti o estás bromeando?, preguntó Konstantin con seriedad. Sí, respondió ella, notando su tono más grave. Llevo varios años trabajando en un invento, continuó él, con una mirada intensa. Quiero crear una sustancia que regenere el tejido óseo. Después de que mi madre sufriera una fractura aplastante en su hueso, pensé en desarrollar un líquido que, al tocar el tejido óseo, se expanda y cree una estructura porosa que facilite la regeneración. Katia intentaba comprender, pero la explicación técnica la abrumaba. ¿Quieres inyectar esa sustancia en el hueso?, preguntó. Exactamente, respondió Konstantin con entusiasmo. La idea es que este líquido, en su estado original, deba existir a una temperatura más alta. Al inyectarlo en el músculo, la temperatura corporal lo mantendría estable, evitando que cambie su estructura. Una vez que se inyecta en el hueso fracturado, se expande y levanta ligeramente el tejido óseo,
permitiendo su regeneración. Después de 1 o 2 semanas, la sustancia se descompone en agua y otros elementos seguros para el cuerpo. Eso suena increíble, susurró Ekaterina, aunque todavía estaba intentando procesar toda la información. Pero, si lo piensas bien, continuó él con una chispa en los ojos, necesitarías un inhibidor para controlar su expansión y evitar que cause problemas. Este tipo de avance no será barato, y es más probable que sea un milagro en lugar de una realidad. Digamos que esa sustancia existe y que se puede inyectar, razonó Katia mientras caminaban. ¿Cómo determinarías que actúe solo en el hueso y no en otros tejidos? Catherine volvió a casa y, aunque intentó enfocarse en sus tareas diarias, la conversación con Constantine y su increíble idea no salieron de su mente. Era como si se hubiera aferrado a esa idea compleja, a pesar de que normalmente no le interesaban esos temas. Por la noche, cuando su marido, Dimitri, regresó, Katia sintió un ardor en los ojos, deseaba contarle todo de inmediato. «Dim, ¿te acuerdas de mi compañero de clase, Kostya?», dijo rápidamente. «Está trabajando en algo muy interesante. Quiere inventar una cura para su madre». Dimitri hizo una mueca de disgusto. «¡Qué tontería!», respondió con desdén. «Esa mujer lleva más de 10 años en cama con una fractura de cuello. No puede levantarse, y lo más probable es que muera así. Es un idiota». «¿Por qué dices eso?», se ofendió Katia. «Tal vez pueda lograr algo. Muchos inventos fueron creados por aficionados, no por profesionales». «Porque es evidente que es un inútil», replicó Dimitri, con frialdad. «He visto a tu Kostya. Se le nota en la cara. Fuma, trabaja. Sí, es un buen hombre, pero es un vago. No me arruines la noche con estas tonterías». Dimitri se sentó a la mesa. Aunque no era muy diferente de los demás, en su mente se veía como un hombre de verdad. Era un tipo práctico, conocido por su dureza y su resistencia a los cambios. El vecindario sabía que Kostya cuidaba de su madre, lo que generaba diversas opiniones. Antes de casarse, Dimitri también había vivido con su madre en otro lado de la ciudad. Después, él y Katia compraron una vivienda en una zona más económica, pero que también era conocida por sus problemas. «Dimitri, vámonos a otro lugar», imploró Katia, ya incapaz de soportar más. «No puedo seguir viviendo aquí. Podríamos mudarnos, y tal vez tu madre también podría venir con nosotros más tarde». Dimitri soltó una risa amarga. «No, nos quedamos aquí, y no empieces otra vez con lo mismo. Ve a trabajar a la escuela, y ese ardor que tienes desaparecerá rápidamente». Al principio, Katia había visto a Dimitri como un muro de piedra en el que podía apoyarse, pero con el tiempo se dio cuenta de que él no estaba dispuesto a hablar abiertamente ni a cambiar. Era un hombre muy cerrado, conservador y reservado, lo que causaba un gran sufrimiento en Catherine, que siempre había sido sociable. Al principio, estaba convencida de que encontrarían un lenguaje común, pero con el tiempo se demostró lo contrario. «Bueno, Dim, si no quieres irte de aquí, ¿qué nos espera?», dijo Katia, frustrada. «Lo discutiremos más tarde», respondió él fríamente. «Ahora, ¿puedes dejarme pasar una noche tranquila? Estoy cansado». Catherine no tuvo más remedio que dejar el tema de lado y ocuparse en otra cosa. Pensó en cómo los jóvenes se enamoran creyendo que su amor durará para siempre, pero con el tiempo ambos se dan cuenta de que tal vez no han elegido a la pareja correcta. Y entonces llega el miedo. ¿Por qué sucede esto? Al principio todo parecía tan perfecto. Por desgracia, muchas veces entramos en el matrimonio no con una persona real, sino con nuestras propias expectativas. Cuando esas expectativas no se cumplen, comenzamos a ver a nuestra pareja tal como es, y la realidad a menudo resulta ser muy distinta a lo que imaginábamos. Algunas personas logran trabajar en sí mismas y en la relación, mejorando juntos, pero son una minoría. El resto intenta desesperadamente mantener las normas que la sociedad les impone. Así, Ekaterina pensó que tendría que resignarse a pasar el resto de su vida con Dimitri, que algún día moriría junto a él. Esa idea la envolvió en una especie de oscuridad, y cuando miró a su marido mientras dormía, se estremeció. Dimitri le parecía un extraño. El día siguiente fue más cálido,
tanto que Katia ni siquiera encendió la calefacción. Todo empezó como siempre, primero, la recepción de la mercancía, y luego los clientes que se agolpaban alrededor de su puesto. Ekaterina intentó sonreír, pero no estaba de humor. En su mente, veía con claridad que había tomado un camino equivocado en la vida. Sus padres nunca se metieron en sus decisiones, y aunque quisiera tener una charla sincera con ellos, sabía que compartían las opiniones convencionales de la sociedad. Le habría gustado hablar con Kostya, pero él solo venía por pan cada 2 días. No tenía un trabajo oficial, ya que no podía dejar sola a su madre todo el día. Trabajaba a tiempo parcial haciendo todo tipo de tareas para los vecinos, mientras sus hermanas mayores no querían hacerse cargo de la situación. Así que él había tenido que arreglársela solo. El teléfono sonó, y Dimitri le informó que esa noche se quedaría en casa de su madre. Katia conocía muy bien ese truco. Dimitri tenía un carácter pesado, y después de discusiones con ella, solía ir a la casa de su madre para evitar que las cosas escalaran a un conflicto mayor. Probablemente, Katia también tenía parte de culpa. Cuando algo la preocupaba, no paraba hasta obtener algún resultado. Y como creía que su felicidad dependía de mudarse a otra ciudad o de tener un hijo, no se detenía hasta que intentaba alcanzar esos objetivos. Está bien, respondió entre lágrimas. Quiso decirle algo más, pero se contuvo. Te echaré de menos. Esa noche fue especialmente solitaria, y la desesperación de Katia se profundizó aún más. En un estado de desesperanza tan profundo que sentía ganas de vomitar y deshacerse de todo, Ekaterina se dio cuenta de que ya no podía soportarlo más. Dimitri nunca dejaría a su madre. Hace 1 año y medio había fallecido el padre de Dimitri, y desde entonces él ni siquiera quería pensar en mudarse a otra ciudad. Se sentía feliz donde estaba, porque su madre dependía de él, y a diferencia de Konstantin, Dimitri creía que tenía la responsabilidad de cuidarla. Parecía comportarse como un adulto responsable. Algo estoy haciendo mal, suspiró Ekaterina. Siento que estoy atrapada en un círculo vicioso, sin salida. Katia percibía este callejón sin salida en todos los aspectos de su vida. Lo único que se le ocurría era tomarse unas vacaciones y no pensar en nada. Al día siguiente, que era viernes, llamó temprano a su casero y le pidió unos días de descanso, lo cual él aceptó. Ese mismo día, Ekaterina se alegró de ver a su antiguo compañero de clase, Kostya. ¿Cómo te va? ¿Cómo van tus experimentos? Le preguntó, tratando de sonreír. Bien, tengo algo, respondió Kostya con entusiasmo. Para ser sincero, no tengo suficiente tiempo, pero estoy avanzando. Me gustaría ver lo que has hecho, confesó Katia, aún escéptica. No puedo creer que sea posible. ¿Cómo es que estas cosas llegan al tejido óseo? No lo entiendo muy bien. Si se queda en el tejido, comienza a descomponerse de inmediato, explicó Kostya. Hice experimentos con mi perro Jack. Un día se soltó y fue atacado por otros perros. Lo inyecté cerca de la herida, pero no obtuvo resultados inmediatos, y al final, se curó por sí mismo. Pero cuando le inyecté cerca de una pata rota, 3 días después ya podía caminar. Lo toqué y parecía estar recuperado. Al cabo de una semana, estaba corriendo como siempre. No tengo equipo de laboratorio, así que no puedo decirte con exactitud cómo funciona, pero parece que esta sustancia expande primero el tejido óseo y luego se absorbe para promover la regeneración. ¿Quieres venir a nuestra casa y te lo enseño?, se ofreció Kostya, mientras comenzaba a atender a otros clientes que se habían acercado. ¿Estarás en casa mañana?, le gritó Ekaterina desde su puesto. Kostya asintió con la cabeza y la saludó antes de regresar a su trabajo. Aunque su vida estaba llena de dificultades, Katia sintió un extraño entusiasmo. Tal vez era su pasión por el conocimiento científico o el interés por algo nuevo lo que la impulsaba. Al día siguiente, cumplió con su palabra y visitó la casa de Kostya. Allí, conversó con la madre de su compañero, a quien no había visto en muchos años. La mujer, aunque debilitada, conservaba una dignidad que conmovió a Katia. Después, Konstantin la ayudó a vestirse y la llevó a dar un paseo. Vamos a ver, le dijo Kostya, guiñándole un ojo con alegría.
te advierto que ahí dentro está todo revuelto. El taller de Kostya era, efectivamente, un caos. Sin embargo, a Katya le hervía la sangre de emoción al ver todo aquel desorden. Había algo en ese caos que despertaba en ella una chispa de vida que no sentía desde hacía tiempo. La sangre le hervía en las venas, y estaba encantada al ver todas esas herramientas desperdigadas, frascos, trozos de metal de diferentes tipos y posavasos. Sus ojos se iluminaron. Kostya, esto es un laboratorio de verdad. Exclamó con entusiasmo. Yo soy la que está en un lío ahora mismo, pero tú, esto es increíble. Konstantin sonrió modestamente. Cuando empiezo el proceso aquí, es como una sinfonía estéril, dijo mientras la guiaba hacia un montaje extraño, con cables y frascos que parecían estar alimentando algún tipo de gas. ¿Cómo funciona todo esto?, preguntó Katya, asombrada. Es orgánico, respondió Konstantin, sonriendo. Bueno, por supuesto, sin hidrocarburos. Luego comenzó a explicarle el principio detrás de su aparato, pero eso era solo la primera parte. Le habló del valor del NM y de sus propiedades regenerativas. ¿Has intentado dárselo a tu madre?, preguntó Katya con cautela. También tengo miedo, suspiró Konstantin. Hace poco recogí a 2 perros callejeros con las patas rotas. Ahora los estoy curando. ¿Y cómo van?, preguntó ella, conteniendo la respiración. Van mejorando, respondió él, aunque agregó con seriedad. Pero me gustaría añadir un componente más. Mi intuición me dice que podría ser más eficaz con este último ajuste. ¿Le has contado a tu madre sobre tus experimentos?, insistió Katya. Ella quiere probarlo, está cansada de su discapacidad, respondió Konstantin. Pero es demasiado delicado, hay grandes riesgos. No sé qué puede pasar, tal vez funcione para los perros, pero no para los humanos, suspiró. Ese es el problema. No soy científico, solo tengo conocimientos que he adquirido leyendo libros y consultando con especialistas. Pero no puedo asegurar con total certeza que funcione. Bueno, si funciona, será algo impresionante, comentó Katya. Pero, lamentablemente, no soy Carl Benz, y no tengo una esposa como Berta que, contra todo pronóstico, me apoye, agregó Konstantin con un suspiro melancólico. Si resulta bien, me alegraré por la gente que podrá tener huesos reales en lugar de titanio, y que muchos discapacitados podrán caminar de nuevo con normalidad. Katya volvió a casa caminando, y sentía una extraña mezcla de emociones. Quería llorar. Personas como Konstantin, que nunca pedían nada a nadie, auténticos altruistas que sacrificaban todo por los demás, le conmovían profundamente. Y la alegría que sentía por la posibilidad de éxito de Kostya era natural, pero al mismo tiempo, se daba cuenta de que individuos como su compañero Dmitri y otros de su clase nunca valorarían ese esfuerzo. Para ellos, sería un insulto rebajarse a ese nivel. Sin embargo, fue Konstantin, no Dmitri, quien se esforzaba por mejorar la vida de la humanidad, gastando hasta su último centavo en los medicamentos que necesitaba para sus experimentos. Instalación tras instalación, Kostya persistía hasta lograr exactamente lo que quería. Era ese tipo de hombre que, en lugar de inflar sus músculos, había optado por desarrollar su mente, y Katya lo admiraba profundamente por ello. Para ella, era más importante tener un cerebro bien entrenado que un cuerpo musculoso, a menos que se tratara de trabajo físico, claro está. Mientras reflexionaba sobre esto, sentía un impulso interno de dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarse a algo más significativo. Soñaba con invertir sus energías en algo que pudiera salir bien, en lugar de quedarse en su caseta enfadada con su vida. Catalina no tenía ánimo para nada, y su resentimiento hacia su esposo seguía creciendo. Al compararlo con Kostya, Dmitri le parecía una persona poco inteligente y atrasada en su forma de ver la vida. Para distraerse, se sumergió en las tareas domésticas. Por la tarde, su marido llegó del trabajo, inquieto y con el rostro cansado. «Dim, pareces agotado, ¿ha pasado algo?», preguntó Katya con suavidad. «Sí, hoy tuvimos un problema en el trabajo», respondió él, con un suspiro. Katya no quiso molestarlo, pero sentía un dolor punzante en el alma. El fin de semana pasó volando y, antes de darse cuenta,
Katia estaba de vuelta en su puesto de trabajo. La mañana no comenzó bien. Primero, se peleó con un anciano que insistía en que ella le había robado, reclamando que debería haberle cobrado la mitad por el pan. «Abuelo, ¿por qué debería poner el resto de mi bolsillo?», respondió Katia, frustrada. «A este precio, cualquiera diría que me estás robando», gritaba el anciano, mientras una anciana cercana comentaba con resignación: «La vejez no es una alegría». El abuelo seguía gritando y amenazaba con denunciarla a la policía, pero Katia dejó de prestarle atención. En ese momento, una voz sarcástica la interrumpió. «Hola, Kayoa», dijo Ludmila, acercándose con una sonrisa irónica. Katia sentía un profundo odio hacia Ludmila, y el sentimiento era mutuo. Sin embargo, mantuvo la calma al contestar. «Hola, Luda». Habían trabajado juntas en la escuela, pero Ludmila se quedó allí hasta ascender y, según Katia, empezó a creerse superior. Como Katia siempre había estado en contra del sistema escolar, Ludmila y personas como ella se burlaban de ella. Ludmila había sacado provecho de la escuela, llevándose beneficios de todo, desde las cortinas hasta los regalos caros que se exigían al inicio del curso escolar. «He oído que tú y Dimka os habéis divorciado», bajó la voz Ludmila, curiosa. «¿Qué dices?». «No es cierto, seguimos juntos y todo va bien», respondió Katia, mirándola fijamente, sin permitir que la otra mujer viera alguna señal de debilidad. «Está claro que la mujer con la que vas no es como yo», se rió en voz alta Ludmila. «Oí que fue alguien de tu trabajo, no como tu madre, quien te dio el coche». «¿Necesitas algo más o eso es todo?», preguntó Katia, intentando mantener la compostura mientras se disculpaba. «Tengo mucho trabajo que hacer». Ludmila, desdeñosa, se despidió mientras cogía la bolsa de bollos. Las palabras de Ludmila habían herido profundamente a Katia, quien confiaba en su marido. A pesar de que a veces llegaba tarde al trabajo, Katia no creía que eso significara algo grave. La situación con Ludmila solo intensificó su angustia. Katia trató de ignorar el dolor y se dirigió a la trastienda con Lena, fingiendo no prestar atención a los comentarios de Ludmila. Dimitri se acercó a ella con la intención de consolarla, pero Katia lo rechazó con un gesto. «No me toques. Te he dicho que lo nuestro se ha acabado», dijo Katia con firmeza. «Vamos, te quiero», respondió Dimitri con voz suave. «He terminado con Bobka», sollozó. «Y tú sigues viviendo con ella». «Aún no sé cómo pedir el divorcio para quedarme con la casa, ya pagué el préstamo por ella». Katia, dolida, recordó que Dimitri le había prometido que Bobka no formaría parte de sus vidas. Dimitri, al ver la tristeza en el rostro de Katia, confirmó que no estaría más en sus vidas, pero la promesa no parecía aliviar el dolor. Cuando Dimitri conoció a Katia, pensó que había encontrado a su ideal, una mujer inteligente y confiable. El joven que la precedió había tenido una relación seria, pero nunca se había casado. Dimitri, entusiasta levantador de pesas y considerado uno de los hombres más reales de su juventud, creía que había encontrado a la pareja perfecta. Sin embargo, tras un año de matrimonio, la altanería de Katia comenzó a irritarlo. Las discusiones sobre la vida y cómo hacer todo mejor le parecían innecesarias. Después de 3 años, cuando Katia expresó su deseo de mudarse a la ciudad, Dimitri empezó a darse cuenta de que había cometido un error. Para un hombre como él, admitir errores no era fácil, un hombre de verdad no podía equivocarse. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Dimitri comprendió que algo tenía que cambiar. Dimitri había estado observando a Elena, una mujer hermosa que trabajaba con Vladimir. Al principio, se ocultaban, pero con el coche de Dimitri, era fácil encontrarse y mantenerse en contacto. Dimitri, consciente de que su amante quería que él se divorciara de Katia cuanto antes, comenzó a hacer escenas de celos para presionar a su amante y que ella rompiera con su compañera de piso. En esencia, nada nuevo bajo el sol. La madre de Dimitri, Tatiana Alexandrovna, no odiaba a Ekaterina, pero siempre había pensado que no era una esposa adecuada para su hijo. Katia, con su cuerpo delgado y su cabello sin brillo, no evocaba en ella las emociones que normalmente despierta una mujer hermosa. Por lo tanto, cuando Tatiana se enteró de que su hijo estaba interesado en Elena, no le preocupó en absoluto.
Así se decidió el destino de Katia. Dimitri empezó a hacer escenas de celos con la esperanza de que su amante rompiera con su compañera de piso. En cuanto a Elena, ella se apegó a Dimitri y deseaba tener un hijo con él. Dimitri sentía que necesitaba divorciarse de Katia lo antes posible y ya no soportaba a su esposa. La repugnancia que sentía hacia ella lo impulsó a buscar una solución rápida. Una noche, Dimitri se dirigió a Katia. «Katia, quiero hablar contigo», dijo, y ella, muy preocupada, respondió. «Hoy no, Dima. Aún no he superado lo de ayer». «No puedo más», gritó. «No me prestas atención, y estoy cansada. No soy un robot, no puedo tomarme un día libre por capricho». «¿Cómo me quieres?», preguntó Dimitri provocadoramente. Katia, sintiéndose traicionada, se levantó de la cama y comenzó a vestirse. Cuando Dimitri le preguntó a dónde iba, Katia, con lágrimas en los ojos, le respondió que iba a la casa de su madre, donde al menos no sería regañada. Dimitri la despidió con indiferencia y se fue al patio. Esa noche, Katia no pudo dormir en absoluto. Al día siguiente, decidió ir al trabajo de su marido para esperarlo. El clima era gris y desapacible, y la lluvia había reducido la cantidad de gente en el trabajo. Katia cerró su puesto, llamó a un taxi y se envolvió en un impermeable, esperando a Dimitri. Cuando él salió del trabajo, Katia lo observó desde la distancia. Dimitri apareció acompañado de una mujer desconocida, y la besó apasionadamente en el asiento delantero del coche. Katia, paralizada por el dolor, no pudo moverse y lloró desconsoladamente. El coche se alejó, y ella permaneció en el mismo lugar, incapaz de levantarse. Una hora más tarde, Dimitri recibió una llamada de Katia. Ella, entre sollozos, le pidió que hablara con ella seriamente, exigiendo una explicación por su comportamiento. Dimitri, sin querer enfrentar la situación, apagó el teléfono y bloqueó el número de Katia. Ella, frustrada y furiosa, le gritó a la línea. «¡Qué cobarde resultaste ser! Nunca has sido un hombre de verdad, solo un hombre de palabras, temblando sin sentido». Esa noche, Katia no tenía energías para hacer nada. No había dormido bien la noche anterior, y tomó un sedante. Se durmió profundamente y se despertó con el teléfono sonando y el despertador pitando. Se levantó antes de poder abrir su puesto, y Konstantin llegó montado en su bicicleta, visiblemente emocionado. «Katia, lo he hecho», dijo. «Le he dado a mi madre la primera inyección y ya ha mejorado». «Felicidades», respondió ella secamente, su dolor era tan intenso que no quería ver a nadie. «¿Te ha pasado algo?», preguntó Konstantin. «¿Se te ha caído la bicicleta?». «No es nada especial», respondió Katia entre lágrimas. «Es que voy a pedir el divorcio». «¿Dima y tú os peleasteis?», preguntó Konstantin, queriendo apoyar a su amiga. Katia se cubrió la cara con las manos y añadió. «Me harás olvidar que tiene una amante y que me engañó». Konstantin le ofreció unos bollos en una bolsa y le sugirió que viniera a verlos después del trabajo. Ella, sin muchas ganas, estrechó la mano de Konstantin. Luego, Katia llamó a sus padres para explicarles la situación. Su madre le dijo de inmediato que se mudara con ellos. «Tu Dima no vale nada», dijo su madre. Pensaba que era un hombre, pero resulta que no es nada. No puede ni admitir su traición. Dimitri, nervioso y preocupado, aún no había solicitado el divorcio. No quería que otros supieran sobre su amante y no había encontrado una manera de culpar a su esposa. Sin embargo, ahora todos sabrían sobre su infidelidad. Para encubrir la situación, la madre de Dimitri inventó una historia diciendo que Elena era una pariente lejana a la que Dimitri llevaba a casa desde el trabajo. De esta forma, Dimitri parecía un hombre de familia decente que cuidaba de sus parientes. Tatiana Alexandrovna también llegó tarde al trabajo y, posteriormente, los tres viajaron juntos a casa. Dimitri maldijo a Ekaterina con las últimas palabras, realmente no quería que se difundiera el cotilleo. Todo estaba siguiendo el plan que su madre había trazado para ayudarle a deshacerse de Katia. Katia, sintiendo la maldición de su marido en el aire, se dirigió hacia la casa, pero luego dio media vuelta y se fue a casa de Konstantin.
Al llegar, saludó a la madre de su compañero. «Cuánto me alegro de verte», dijo Katia, aunque se notaba que estaba muy afectada. La invitada se detuvo momentáneamente, como si un tropiezo la hubiera sacado de su concentración. «Créelo». No, Elena Alexeevna aún no había caminado, pero se le veía mucho mejor. «Imagínate, los dolores se han ido», dijo con gran entusiasmo. «Tenía tanto miedo». «Sí, y Kostia también», respondió Katia, «pero, ¿qué tengo que perder? 5 años más en una silla de ruedas y luego me iré al otro lado del mundo. Aún tengo miedo de creer en este milagro». Katia y Konstantin entraron en el taller. El hombre se sentó en una silla, tan lleno de alegría que no podía ni expresarla. «Katia, he consultado con alguien», empezó Kostia. «Aunque no es un médico, sino un bioquímico, me ha dicho que este es un campo muy prometedor. Es algo así como hacer crecer huesos, pero no a partir de células madre, sino de las células del propio hueso. Primero, esta sustancia llena la articulación afectada, luego se expande el espacio un poco y empieza a ser absorbida, lo que de alguna manera desencadena el crecimiento de nuevas células. Ni siquiera sé cómo explicarlo científicamente». «¿Quieres continuar tu experimento?», preguntó Katia, interesada. «Creo que es muy prometedor. Necesito que mi madre se recupere». «Me gustaría recuperar a mi madre», suspiró. «Katia, una investigación seria requiere dinero, y yo no lo tengo. Me estoy privando de todo para comprar lo necesario. Incluso necesito oro de alta ley para la máquina». «Pero si obtienes una patente», sugirió Katia, «podrás utilizar tu invento». «¿Pero quién me la daría?». «Eso requeriría una investigación seria, no de rodillas como la mía. Si pudiera encontrar patrocinadores, pero en nuestro pueblo es imposible. Tenemos o mendigos como yo o empresarios del mercado, y a estos no les importa el futuro. No les importa el futuro, ni siquiera quieren una vida mejor para sus hijos. Solo quieren ganar más dinero». Sin embargo, Katia sentía que algo iba a cambiar. Volvió a casa muy animada, con la sensación de que su vida cobraba un nuevo sentido. Tenía muchas ganas de estudiar junto con Konstantin, y lo primero que quiso hacer fue ponerse en contacto con alguien de su instituto para pedir consejo a un profesor con el que había sido buena amiga en el pasado. Pero eso vendría después, ahora tenía que recoger sus cosas y mudarse con Rodita. Katia vio que su marido no estaba en casa y corrió a una de las habitaciones para hacer las maletas. El dolor volvió a atacarla y se tiró en la cama para calmarse. Cuando escuchó ruido, Katia metió la maleta en el armario y se escondió en un rincón, detrás de la cortina. No quería ver a Dmitri, tenía un instinto casi infantil de salir corriendo por la puerta. Alguien estaba hablando, y Ekaterina reconoció la voz de su suegra y de su marido. «Acaba de tirar mis joyas en su cajón», dijo Tatiana Alexandrovna. «Luego presentaré una denuncia a la policía y les diré que sospecho de ella. Su mujer resultó ser una ladrona. Me ha estado visitando y todo el mundo lo sabe». Ekaterina abrió la puerta y encendió la grabadora. Su marido y su suegra estaban tan asustados que no pudieron decir ni una palabra. «Así de enfadada estaba», dijo Katia. «No, no, no, Siseo. Sabrán quién eres y quién es tu hijo. Primero, no eres diferente a ti, igual que tú. Cierra la boca». Se abalanzó sobre ella. «Dmitri, te voy a agarrar ahora», dijo, y dio un golpe. Todo lo que estaba pasando estaba grabado en el teléfono de Kostia. Me puso un micrófono. Katia está inventando una historia. Así que cualquier movimiento que haga y la policía estará allí. La madre de Katia, por supuesto, no sabía que Tatiana Alexandrovna no tenía intención de que su hijo compartiera la casa con ella, ya que habían discutido el tema anteriormente. Solo las joyas plantadas de la suegra habrían sido una herramienta para chantajearlos, entonces Katia cedería fácilmente su parte. Dmitri mataba así 2 pájaros de un tiro y salía limpio del juego. Ahora la culpa era de ella y, en segundo lugar, la propiedad se detuvo frente al patio de su madre. Ella se bajó y él se dirigió a su amante. «Te odio tanto, Siseo. Lo has echado todo a perder, tonto,
Golpeó con el puño en el volante. Dimitri apretó el volante y aceleró. Solo faltaban un par de kilómetros para llegar a Elena. Apareció una curva y, de repente, Dimitri, a toda velocidad, se estrelló contra un pilar. No, gritó Tatiana Alexeevna cuando su hijo fue golpeado por el karma instantáneo. Se paseó con ojos de loca y contó a todo el mundo cómo su nuera estaba lanzando hechizos sobre ella y Dimitri, que quería matarlo, encontró una amante y pensó que esa era su manera de deshacerse de su chico. ¿Cómo puede gente así no ser capaz de admitir su culpa? Tatiana Alexandrovna siempre estuvo segura de su propia unicidad, de crecer y que su hijo siempre pudiera mirar a todos por encima del hombro y reírse de los demás. Siempre hay un precio. Dimitri volvió en sí. Su madre estaba sentada a su lado, llorando con todos los médicos y exigiendo que le devolvieran la vida a su hijo, a pesar de que le habían advertido que, si Dimitri volvía en sí, lo más probable era que siguiera siendo un inválido. Así que le tocaba a Alexandrovna levantarse de la silla de la consulta del médico. Es su responsabilidad que se recupere, pero yo no soy el Señor Dios. Puedes negociar con Moscú para que realicen la operación allí. Aquí no hacemos cirugías tan complejas y no hay especialistas adecuados, así que todo depende de ti, Tatiana Alexandrovna. Gritó en todo el hospital y amenazó con involucrar a la fiscalía. Vamos, trae al fiscal, exigió, agitando el puño. Le mostraré las condiciones en las que trabajamos, tal vez al menos nos suban el sueldo. Respondió tranquilamente la doctora. Tatiana Alexandrovna agitaba los puños, pero no se daba cuenta de que los médicos ya habían hecho todo lo posible para que Dimitri sobreviviera, y eso ya era un milagro. Unos días después permitieron las visitas y Tatiana lloró. Decidió hablar con el médico. ¿Estás seguro de que no hay nada que hacer?, le preguntó suplicante. Tal vez podamos encontrar una cura. Desgraciadamente, el médico suspiró y dijo: no existe una píldora mágica. Prepárate para lo peor. No podrá caminar. Tiene graves problemas en la columna. Tatiana tragó saliva, sin esperarse ese desenlace. Elena se encontró en una situación muy difícil, durante casi una semana pensó en su futuro y luego tomó una decisión. Bobochka, hola, marcó a su antigua compañera de piso. Lo siento, Lena lloró lágrimas falsas. Solo te quiero a ti, volvamos a estar juntos. Tatiana Alexandrovna también lo pensó mucho y contaba con Lena en esta situación. Dima se quedaría con la casa. Así que ya tienen donde vivir, pensó. Tatiana quería hablar seriamente con Lena. Déjame hablar contigo un minuto, Lenochka, se acercó a ella. Mi niña, no creo que tengas más problemas con la vivienda. Puedes vivir con Dima, en su casa o en la tuya. Pero si lo acoges, puedes vender la casa de Dima y pagar su tratamiento. El doctor dijo que tal vez, con suerte, su espalda funcione. Mi hijo al menos podrá moverse en silla de ruedas. Elena Tatiana Alexandrovna contestó. Lo siento, pero no puedo hacerlo. La madre de Dimitri se puso pálida. Lena, ¿por qué abandonas a mi hijo? Él te quiere mucho. Tatiana Alexandrovna, sollozando. Verás, Boba ha vuelto a mí, sonrió torcidamente. Así que ahora vivimos juntos. Tú le devolviste. Lena, ¿cómo puedes? Sollozó Tatiana, pero Elena no iba a cambiar sus planes. Mientras Dimitri estuviera sano, todo estaba bien, pero ahora que era un inválido, ¿por qué iba a arruinar su propio futuro por otra persona? El amor es importante, pero no puedes amarte menos a ti mismo. La gente como Lena siempre tiene que enfrentarse a mí. Fue muy duro para Tatiana Alexandrovna admitir su derrota. Todo había girado tan rápido que incluso se había olvidado de su nuera. Pero entonces le llegó el momento. Las pocas veces que había llegado a casa de Dimitri, su esposa no estaba allí, y se lo diría. Tatiana Alexandrovna elaboraba un plan en su mente. No me escuchaba, pensaba. Necesitaba idear algo para que no pudiera decírmelo. Mamá iba a ver a su hijo casi todos los días, pero estaba cansada del trajín constante. Lena no venía a visitarla, como Dimitri le había pedido. Tatiana Alexandrovna le sugirió a Dimitri,
lo más suavemente posible. Ya sabes, Alena se ha ido. Su mamá está enferma, así que tiene que vivir en el pueblo por ahora. Tatiana Alexandrovna comprendió que no podía decir que Elena la había dejado aún, podría empeorar la situación. Dimitri, en un tono suplicante, dijo: «Mamá, por favor, llámala, quiero oír su voz». Tatiana estaba confundida. Salió de la habitación y llamó a Elena. «Lena, por favor, sigue el juego. Si se entera de que te has ido, Dios no lo quiera». «Bueno, le diré unas palabras y se acabará el mal», respondió la examante. Elena no era tan cariñosa como antes, pero Dimitri se había calmado hasta cierto punto. «¿Tú la viste? ¿Viste su cara? No quiero ni pensar en ella, pero tenemos que arreglar la casa. Creo que ahora me divorciaré fácilmente. Probablemente tardaré otros 6 meses en recuperarme y luego volveré a trabajar». Mamá se quedó callada, consciente de que todos sus sueños serían imposibles de realizar. «De acuerdo, hablaré con ella», suspiró. «Dima, vamos a discutir estos asuntos más tarde». Tatiana Alexandrovna necesitaba urgentemente recuperar a Ekaterina. No podía soportar la idea de tener a un hijo inválido colgando de su cuello. Aunque podía ser una madre ideal, pasar el resto de su vejez cuidando a un enfermo era demasiado para ella. Ekaterina, por su parte, gritó en toda la casa. Sus nervios no soportaban a la gente mezquina que nunca había conocido. Metió sus cosas en una bolsa, en un estado de agitación que no podía controlar. Finalmente, su histeria terminó y las lágrimas comenzaron a fluir. Se sintió más ligera al decir: «Te odio», susurró mientras sacaba las bolsas y llamaba a un taxi. Su madre ya había llamado varias veces, preocupada por ella. Antes de que Ekaterina pudiera guardar todas sus cosas, recibió otra llamada. Respondió enfadada, sin ánimos para hablar. Le preguntaron por su nombre y apellidos. De repente, le informaron que su madre estaba en cuidados intensivos y tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Katia se quedó atónita. Al principio, no podía creer lo que escuchaba. Se quedó en silencio, murmullando: «Mamá». Y corrió hacia ella. Aunque estaba muy enfadada con Dimitri, no deseaba su muerte. «¿Vas a ir con él?», preguntó la madre de Katia, pero su hija movió la cabeza negativamente. «Mamá, ¿a qué viene todo esto? Él no me quiere, tiene una amante». «Que se preocupe por él», dijo Katia, secándose las lágrimas. «De todos modos, aún quiero visitar a mi marido, pero me controlo». «¿Por qué?», dijo en voz baja. A pesar de que Katia aún sentía algo por Dimitri y no podía ocultarlo, en la situación en la que se encontraba, su visita habría parecido absurda incluso para ella misma. Habló con el médico de Dimitri y, a la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, se dirigió al hospital. El médico le informó: «Será un inválido. La columna está gravemente dañada». Katia vivía lejos de su lugar de trabajo y, como muchos en su ciudad, se desplazaba en bicicleta. «Hola, Konstantin», saludó Katia al encontrar a su amigo. «Ven con nosotros si puedes, realmente necesito tu consejo». El hueso de Dima se rompió. «No pude soportarlo y lloré. Ahora será un inválido. ¿Vas a volver con él?». Konstantin mostró miedo y su voz temblaba. «No», respondió Katia. «Tiene otra mujer. No le importo en absoluto». Katia se ocupó de él, como si fuera una vieja chaqueta que había usado en su adolescencia, con zapatos agujereados. Había escuchado que Dimitri no gastaba el dinero de la pensión de su madre y vivían de eso. «¿Por qué es así?», suspiró Katia. «Los que viven solo para sí mismos prosperan, pero los que hacen todo lo posible por los demás, viven en la pobreza». A pesar del dolor, Katia decidió aceptar la invitación de su amigo. 2 semanas después de que Konstantin administrara la medicina a su madre por primera vez, no se habían visto. Konstantin mencionó que había estado muy ocupado con su trabajo. Cuando Katia llegó a la casa de su amigo, él la recibió con una sonrisa, claramente sabiendo algo que los demás ignoraban.
Katia entró en la habitación y se quedó paralizada al ver a su madre con muletas. Dios, ¿cómo es esto? Susurró Katia. ¿Estás caminando? Konstantin, emocionado, miró a Katia y le dijo. Es verdad, Katia. Katia se acercó a su madre y la abrazó, con lágrimas en los ojos. Bueno, te diré la verdad. Si mamá se pone bien, perderemos algo, pero estoy dispuesta a trabajar y compensar a mamá. Me pondré a trabajar si me muevo con normalidad pronto. La mujer, que había pasado tantos años en una silla de ruedas, estaba decidida a recuperar su vida. Basta, jóvenes, dijo su madre. Durante casi 3 horas, Katia charló y montó en bicicleta con Konstantin, y luego regresó a casa. Se fue a la cama pensando en la paciencia y resistencia necesarias para no derrumbarse. Konstantin, según él mismo decía, había estado intentando durante años sin éxito, y siempre se rendía después de unos meses, solo para regresar al trabajo con renovado impulso. Katia sentía que, ahora que estaba libre, podía hacer algo significativo. Primero, le gustaría apoyar a Konstantin. Si lograba encontrar a alguien interesado en su invento, pensó, Kostya tendría una oportunidad en la vida. Si lograba vender la patente a buen precio, podría asegurarse un futuro cómodo durante muchos años. Sin embargo, tenía muchas ideas para el invento, pero el problema seguía siendo financiero. El profesor con el que se puso en contacto le dijo que las organizaciones gubernamentales difícilmente se interesarían por un invento así, ya que suelen exigir todo gratis. Katia se frustró al pensar en encontrar empresarios serios en una provincia como la suya, en contraste con la vida en Moscú. Hacia las 10 de la noche, su suegra, Katusa, se acercó a ella. Katia, enojada, intentó mantener la compostura y ser lo más amistosa posible. Podríamos hablar sobre algo importante, dijo Katusa. Katia pensó que la conversación sería sobre el divorcio o la división de bienes, temas que aún estaban pendientes. Aceptó la invitación, sin visitas previas, y esperó a que Katusa hablara. La última vez nos malinterpretamos, comenzó Katusa, visiblemente afectada. Verás, Lena sedujo a mi hijo. Desgraciadamente, no lo vigilé. Ella lo chantajeó. Le amenazó y tenía un tipo, que estoy segura es el que golpeó a mi hijo 3 días antes del accidente. Lena dijo que si Dima no la traía. Tatiana Alexandrovna se llevó el pañuelo a la boca, y con lágrimas en los ojos, añadió. Queríamos que pareciera que tenía mis joyas, pero ella solo quería chantajear a mi hijo. Lo que pasó con las joyas era solo una maniobra para que todo pareciera que él era el culpable. Katia sintió claramente que su suegra intentaba ganarse su simpatía al compartir su versión de los eventos. A pesar de todo, comenzó a sentir una pizca de empatía por Dmitri. Las emociones me desbordan, así que basta, dijo Katia para sí misma. No me tomes el pelo. Me pregunto cómo se puede chantajear a un hombre para que se acueste con alguien, solo puede ocurrir por libre albedrío. Tatiana Alexandrovna se quedó en silencio, intentando persuadirla. Por favor, no lo dejes. Dima te quiere mucho, siempre pregunta cuándo lo visitarás, rogó la suegra, con una mirada suplicante. Katia respondió con frialdad. Según lo que entiendo, la señora no necesita a mi hijo y tú tampoco. Siempre me sorprende cómo hay gente que puede ser tan miserable. ¿Cómo puede ser tan diferente a mí? Gritaste a mí, Dima. Bueno, cuida tú de él. Debes darte cuenta de que ya no soy joven, dijo Tatiana Alexandrovna con una voz angelical. Katia se sintió exhausta. Decidió que visitaría a Dmitri, y que sería lo último que haría por él. Tatiana Alexandrovna, por su parte, se sintió animada. No comprendía del todo lo que Katia decía, y Katia ya no le dirigía la palabra. Para su satisfacción, la gente se acercó a Tatiana, quien casi le envió un beso. Tatiana fue a donde Konstantin, que estaba trabajando en el taller como de costumbre. Elena, sentada en el banco, sonreía feliz y saludaba a Katia. Mira, está caminando con muletas. Hoy está mucho mejor, dijo Konstantin, al ver la mejoría en su madre. Katia, al mirarlas de reojo, se alegró mucho de que su madre estuviera tan contenta.
Konstantin la invitó a ver algo más en el taller. ¿O eso, podrías ayudarme? Preguntó Katia con seriedad. ¿Crees que tu sustancia podría ayudar a Dima? Konstantin se rascó la cabeza. No puedo asegurarlo, pero teóricamente sí. Si los huesos de mi madre se están regenerando, podría ayudarle a él también. Katia lo miró a los ojos con esperanza. Si él está de acuerdo, dijo Konstantin, sin mucho entusiasmo. Por tu bien, lo haré, respondió Katia, sin prestar mucha atención a sus últimas palabras. Aunque Katia quería seguir viviendo con Dmitri, sentía que debía darle esta oportunidad. Gracias, dijo Katia y, de repente, corrió hacia Konstantin y lo besó en el cuello. Kostya se sonrojó. Con el pretexto de recoger algo, Konstantin salió corriendo de su taller hacia su habitación, donde se dejó caer en la cama. Estaba aterrorizado de que su secreto fuera revelado. En unos 5 minutos, volvió al taller y le dijo a Katia: «Ven a ver esto». Abrió un viejo cuaderno de páginas amarillentas y mostró una placa que, según él, generaba una radiación especial. Su potencia es pequeña, pero a diferencia de las existentes, esta radiación debería permitir que el medicamento llegue al torrente sanguíneo sin interferencias. ¿Dices que es posible transferir el medicamento a la vena sin una jeringa?, preguntó Katia, sorprendida. Exactamente, respondió Konstantin, complacido con la reacción de Katia. La radiación toma las partículas de cualquier medicamento y las lleva al lugar correcto. Ya he probado este método con ácido ascórbico y ha funcionado muy bien. Konstantin rió al recordar los experimentos. La placa necesita una aleación especial y la recubrí con varios líquidos diferentes. Tengo otra idea, pero requerirá equipo especial y placas muy finas de cuarzo con estratificación de otros materiales. Definitivamente no puedo hacerlo aquí. Katia escuchó atentamente, sintiendo una renovada esperanza ante la posibilidad de una solución para Dmitri. No puedo hacer la placa que tengo con el dosano solo permite 50 a 60 dosis de medicamento. Así que esto también es solo el principio. Ekaterina miró al hombre delgado y anodino, y se asombró de su inteligencia. Hablaba con tanta sencillez sobre cosas tan serias, y a pesar de sus errores y falta de profesionalidad, Katia exclamó: «Kostya, eres un genio». Katia no pudo soportarlo, mantuvo la mirada fija en él y el hombre se sonrojó. «No sé nada de nada», murmuró. «Ni siquiera puedo compararme con ellos». «Te equivocas. Eres un caso vivo», respondió Katia. «Estoy orgullosa de tenerte como amigo, y estoy segura de que harás grandes cosas. Me gustaría que mi madre se recuperara». «Por supuesto, es un milagro lo que está pasando ahora», dijo Konstantin con tristeza. «Pero me gustaría verla caminar libremente por el patio». «Kostya, quiero hacerte un favor», dijo Katia, con los ojos iluminados. «Te llevaré algunos plantones y algunas plantas anuales». «Oh, no soy bueno en eso», sonrió Konstantin. «Te agradecería mucho si te ocuparas de ello». Esa noche resultó ser una de las mejores veladas entre amigos. Konstantin despidió a Katia y, al irse, le dijo: «Gracias, amigo. No lo hubiera logrado sin tu apoyo. Te lo agradezco de verdad». Katia bajó la cabeza en señal de gratitud y Konstantin, conmovido, le tocó el pelo. «También eres una gran amiga, y siento que te subestimas», dijo Katia, mientras Konstantin subía a su bicicleta y se dirigía a casa con el corazón ligero. Era mayo cuando, al día siguiente, Katia, del trabajo, decidió ir a ver a su marido. Su corazón estaba lleno de ira, pero se dio cuenta de que nunca se vengaría, sobre todo si el medicamento de Konstantin podía ayudarle. Aunque no había sustancias nocivas en el NM, Katia sabía que el éxito no dependía tanto de la composición como del proceso de obtención. Katia lanzó un suspiro, sin saber cómo iba a hablar con Dmitri ni si habría algún diálogo entre los dos. Esperó un momento para recuperar el aliento y repasó mentalmente lo que iba a decirle a su marido. Cuando entró en la habitación, se dio cuenta de que no había nada de lo que esperaba encontrar. Katia no quería conocer a su suegra, y Dmitri estaba despierto, claramente sumido en pensamientos. Lena le había dicho que no iría a verle en los próximos meses, y Dmitri,
con una extraña sensación que le aterrorizó, miró a su mujer y preguntó: ¿Qué haces aquí? No quiero verte, Dima. Hablemos contigo, dijo Katia con calma. Somos adultos. Todo esto es por tu culpa. Dimitri la miró, acusándola. Por tu culpa estoy aquí tirado ahora mismo, dijo, lleno de resentimiento. Basta. Sabes que todo eso es mentira, trató de calmarlo Katia. ¿Puedo ayudarte? ¿Ayudarme? Se rió Dimitri. No has conseguido nada en tu vida, aparte de tu puesto. Dima, Kostya ha inventado una droga especial que puede ayudar a que tus huesos vuelvan a la normalidad. Es absolutamente segura, comenzó Katia, con esperanza en su voz. No quiero oír hablar de eso, interrumpió Dimitri con desdén. Vete de aquí con tu Kostya, ese pobre bastardo en su bicicleta prehistórica. Levanta a tu madre, replicó Katia. Ella ha estado en una silla de ruedas durante años. Esta es tu oportunidad. Katia trató de ignorar su blasfemia y su ira. Dimitri, con la cara roja y claramente agitado, gritó: Vete. Una enfermera se acercó rápidamente y le pidió a Katia que se fuera. Katia vio a Dimitri girar la cabeza de un lado a otro, gritando algo, y suspiró. Su cuerpo muscular no puede compensar su psique débil, murmuró Katia para sí misma. Es una verdadera pena que Dimitri haya rechazado mi ayuda. Él ya había tomado su decisión cuando nos conocimos. No es culpa mía, nunca lo engañé. La suegra de Katia comenzó a trabajar en la casa. Ya no le pedía que volviera con su hijo, sino que... Creo que deberías entender la situación de Dima, dijo con seriedad. Pero te lo pido, dale la casa. Yo sola no puedo curarlo. De acuerdo, aceptó Katia, pero lo haré con una condición: no volverás a aparecer en mi vida. Tatiana Alexandrovna se convenció después de la histeria que su hijo había provocado sobre Katia. No tenía más peticiones ni quejas para ella. La madre de Dimitri comenzó a jugar a la reina, pero toda diversión tiene un final. Aquella que parecía tener todas las piezas del juego, perdió todas las partidas. Hizo su elección, y ni siquiera el accidente quebró el orgullo de Dimitri. Quizás, gracias a Konstantin, podría haberse levantado, pero habría estado más allá de sus sueños. Las personas como Dimitri nunca extenderían una mano a alguien como Konstantin, porque está por debajo de su dignidad. Resultaba doloroso reconocer que la vida de Dimitri no tenía valor porque solo vivía para sí mismo y para esos locos románticos que creen que un cangrejo de río del Ródano puede mover montañas. Y así terminó la historia de Katia y su marido. Según los rumores, Dimitri yacía en la casa de su madre. Pocos días después, Katia se encontró con Kostya. El hombre la miró con curiosidad y preocupación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, conteniendo la respiración. Para Konstantin, era una cuestión de vida o muerte. No, rechazó nuestra ayuda, dijo Katia, con una leve sonrisa. No quiero hablar más de ello, Kostya. Solo estoy a favor, animó a Katia. Mamá me ha pedido que venga hoy a nuestra casa. Vale, lo ha prometido. Dile que estaré allí, dijo Katia, levantándole el ánimo. La invitación de Konstantin le hizo sentir más alegre. El día pasó con gran facilidad. Katia se sentía como si tuviera una energía renovada, como si se hubiera quitado un peso de encima. La velada transcurrió tan maravillosamente que ni siquiera quería irse a casa, sentía que había encontrado su lugar. Después del té, se sentaron en el taller. Konstantin la miró y sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Kostya, dijo en voz baja. Lo diré. La mujer se acercó a él y le acarició la cara con la mano. Te quiero, le confesó Katia. Yo también te quiero, respondió Konstantin. Ella le besó y susurró. Quiero ser tu musa. Haremos todo juntos. Te ayudaré en todo. Gracias, dijo él, tocándole el pelo. Katia, tengo tanta suerte como Karl Benzu. Tendré no solo una esposa, sino también una amiga y compañera. Creo en ti. Kostya, eres un genio, tienes que admitirlo,
dijo Katia con convicción. Lo intentaré, respondió él tímidamente. No tengo miedo de nada contigo. Respiraron juntos el aroma de su pelo, incapaces de creer que pudieran ser tan felices. 7 años después, Katia se dirigió hacia la enorme casa de su marido. En el camino, se detuvo y miró el hermoso jardín. Ella y Kostya habían logrado encontrar un patrocinador, y Konstantin había ganado mucho dinero. La vida les había dado la oportunidad de construir algo juntos y, finalmente, encontraron la felicidad que tanto habían anhelado. Elena Alexeyevna estaba en la planta baja, ocupándose del jardín, mientras Katia se dedicaba a cuidar a los niños. Sin embargo, pasaban la mayor parte del tiempo juntas en el laboratorio de la casa de su padre. Después del registro, Katia dio a luz a un hijo y, cuando él tenía 3 años, nació otra hija y, más tarde, otro hijo. Tal como Katia había predicho, Kostya se convirtió no solo en un destacado científico, sino también en un padre cariñoso. A pesar de su agitada agenda, siempre encontraba tiempo para sus hijos. Ahora, después de muchos años, Kostya volvía a desarrollar una innovadora inyección de medicamentos sin contacto, utilizando una radiación especial. Había invertido una buena suma de dinero en su invento, y, como no podía vivir sin sus proyectos, continuó dedicándose a su trabajo. Al regresar a casa, Yegor, el hijo mayor, exclamó con entusiasmo: «Papá, ¿cómo has descansado? ¿Te ha gustado?» Sí, la abuela no quería ni salir de la piscina, rió Yegor, abriendo los ojos con curiosidad. ¿Por qué? Te lo contaré luego, dijo Katia, levantándolo en brazos. Primero vamos con mamá. Hola, saludó Katia, abrazando a Konstantin. Veo que los niños están entusiasmados con el parque acuático, dijo, sonriendo contenta. Sí, los niños, pero yo también, rió Konstantin, feliz. Mañana en el trabajo habrá algo que contar, dijo Elena Alexeyevna. Ojalá hubieras podido venir con nosotros, se emocionó Katia mientras pasaba la mano por el cabello de su marido. La próxima vez, lo prometo. Bueno, Musa, dijo Konstantin abrazándola por la cintura, es hora de inspirarme. Mamá, necesitamos hablar de algo en el taller. ¿Puedes cuidar a los niños durante media hora? Te prometo que te lo contaré todo esta noche. Te lo contaré todo, sonrió Katia mientras los niños inflaban sus mejillas. Elena Alexeyevna los miraba con una mezcla de asombro y felicidad. No podía creer que, hace casi 7 años, su hijo estuviera prácticamente inmovilizado. Ahora, gracias a su esfuerzo y al amor de su familia, no solo vivía una vida plena, sino que también se había recuperado de manera sorprendente. La vida de Katia y Konstantin había cambiado radicalmente desde aquellos días oscuros cuando las perspectivas eran inciertas y el dolor parecía insuperable. La familia había logrado superar los desafíos y ahora disfrutaba de una estabilidad y felicidad que parecía una recompensa bien merecida. Esa noche, mientras Katia y Konstantin se dirigían al taller para discutir los avances del nuevo proyecto, el aire en la casa estaba lleno de una mezcla de emoción y anticipación. Los niños, agotados pero felices, se acomodaron en el sofá de la sala, rodeados de juguetes y risas. Elena Alexeyevna se dedicó a preparar una cena especial, usando ingredientes frescos del jardín y recetas tradicionales que siempre habían sido el orgullo de la familia. Katia y Konstantin se dirigieron al taller, un espacio que ahora estaba lleno de herramientas sofisticadas y prototipos de última tecnología. El ambiente era acogedor, con luces cálidas y una ventana que daba a un jardín lleno de flores. Konstantin había transformado el lugar en un refugio para su creatividad, un santuario donde sus ideas podían tomar forma y florecer. Aquí estamos, dijo Konstantin con una sonrisa de satisfacción, señalando una mesa donde estaba el prototipo de su última invención. Es impresionante cómo has convertido este lugar en un centro de innovación, comentó Katia, observando con admiración el trabajo de su esposo. Estoy tan orgullosa de ti. Konstantin sonrió y tomó la mano de Katia, dándole un suave apretón. No lo habría logrado sin tu apoyo incondicional, dijo. Luego, se volvió hacia la mesa y mostró un pequeño dispositivo con una pantalla y varios componentes delicados. Este es el prototipo final de la inyección sin contacto. Hemos realizado muchas pruebas y parece que está listo para su implementación.
Katia miró el dispositivo con una mezcla de asombro y esperanza. ¿De verdad crees que funcionará? Preguntó con una pizca de nerviosismo. Sí, creo que sí, respondió Konstantin. Hemos probado el sistema en diversas condiciones, y los resultados han sido prometedores. Si todo sale como esperamos, podríamos estar a punto de hacer una gran diferencia en la medicina. Katia asintió con determinación. Entonces, vamos a hacerlo, dijo. Estoy lista para dar el siguiente paso. Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, la conversación giró en torno a los logros de Konstantin y los planes futuros. Elena Alexeyevna sirvió un delicioso plato de borscht y pan recién horneado, y la mesa se llenó de risas y charlas animadas. Mamá, ¿recuerdas cuando nos contaste la historia del jardín de tu abuela? Preguntó Yegor, emocionado. Sí, claro, respondió Elena Alexeyevna. Era un lugar mágico, lleno de flores y cuentos. Me alegra que podamos mantener viva esa tradición con nuestro jardín. Y ahora, con el nuevo proyecto de papá, las cosas están yendo tan bien, dijo Lidia, la hija menor. Me pregunto qué más nos traerá el futuro. Konstantin levantó su copa y brindó por su familia. Por el futuro, por las nuevas aventuras y por cada uno de ustedes, dijo, con una sonrisa sincera. Y por todas las cosas maravillosas que vienen, añadió Katia, alzando su copa en un brindis lleno de esperanza y alegría. A medida que pasaban los meses, el nuevo dispositivo de Konstantin comenzó a generar un gran interés en el mundo médico. Los investigadores y profesionales de la salud quedaron impresionados por la innovación y la eficacia del invento. Konstantin recibió varias ofertas para colaborar con instituciones médicas y universidades, lo que le permitió seguir desarrollando su tecnología y contribuir significativamente al campo de la medicina. La familia continuó creciendo y prosperando. Los hijos de Katia y Konstantin disfrutaron de una infancia llena de amor, apoyo y oportunidades. Yegor, Lidia y el pequeño Alexei mostraron habilidades y talentos diversos, y Konstantin y Katia se aseguraron de brindarles un entorno estimulante y enriquecedor. Katia, además de apoyar el trabajo de su esposo, encontró su propio camino. Comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios y en organizaciones benéficas que apoyaban a familias y niños en necesidad. Su compromiso con el bienestar de los demás y su habilidad para conectar con las personas la convirtieron en una figura querida y respetada en la comunidad. Con el tiempo, el taller de Konstantin se convirtió en un centro de innovación, donde jóvenes inventores y científicos venían a aprender y colaborar. Konstantin y Katia organizaron talleres y eventos educativos, compartiendo sus conocimientos y experiencia con la próxima generación de creadores e investigadores. La vida en la casa de Konstantin y Katia estaba llena de actividades y celebraciones. Cada año, la familia organizaba una gran fiesta en el jardín, invitando a amigos, vecinos y colegas. Estos eventos se convirtieron en una tradición, una oportunidad para celebrar los logros, la amistad y la comunidad. La casa, con su hermoso jardín y su ambiente acogedor, se convirtió en un lugar donde se creaban recuerdos felices y se construían sueños. La familia disfrutaba de momentos simples pero significativos, como las cenas al aire libre, las tardes de juegos y las caminatas por el campo. Años después, Katia y Konstantin miraron atrás con gratitud y satisfacción. Habían superado los desafíos más difíciles y habían construido una vida llena de amor, éxito y felicidad. Sus corazones estaban llenos de agradecimiento por cada momento compartido y cada logro alcanzado. La historia de Katia y Konstantin no solo era una historia de superación y éxito, sino también un testimonio del poder del amor, la perseverancia y el apoyo mutuo. Habían enfrentado adversidades y habían salido más fuertes y unidos, creando una vida que reflejaba sus valores y sus sueños. Y así, con el paso del tiempo, la historia de Katia y Konstantin se convirtió en una leyenda de esperanza y amor, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiar el camino hacia un futuro brillante y prometedor.